Hoy es jueves 22 de abril y vamos a empezar con nuestras actividades del día de hoy. Empezaremos con lengua materna. Vamos a empezar más bien en un nuevo tema que es la secuencia didáctica 5. Vamos a platicar sobre la diversidad lingüística que existe en nuestro país. ¿Qué es la diversidad lingüística? Pues bueno, se refiere a la cantidad de lenguas que existen en un país, ¿sale? Entonces, en México no solamente se habla en español, sino que existen cantidad enormes de lenguas indígenas que se hablan aquí, que no conocemos, pero que es súper importante que las vayamos identificando porque eso forma parte de nuestra cultura y nos otorga gran valor como un país. Vamos entonces a trabajar en nuestro libro en la página 210 y 211. El título de la lección es Me informo. La actividad número 1, tenemos 3 imágenes. Una es como un diccionario, bueno, sí de hecho dice diccionario. El segundo parece un mapa y el tercero es un libro que se titula Población Indígena de México. Vamos a ver qué nos solicita. ¿En qué fuente buscarías la ubicación geográfica de México? ¿En cuál de los 3 utilizarías? Número 2. ¿Dónde buscarías el significado de lenguaje, cultura y biodiversidad? ¿En cuál de estos 3 imágenes lo buscarías? Y por último, ¿dónde buscarías qué lenguas indígenas se hablan en México? Y vas a contestar. Bien, aquí abajo en el apartado de qué aprenderemos, nos explica que México se caracteriza por ser un país con diversidad lingüística, lo que platicábamos. Bueno, como te decía, la lengua o las lenguas que se hablan en un país son uno de los elementos fundamentales de la diversidad cultural, porque a través de la lengua es que se expresan las creencias, la historia, los mitos, las canciones, las leyendas que existen en un país. Dice aquí que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es el INALI, aquí está la abreviación, el INALI, publicó en enero del 2008 el catálogo de las lenguas indígenas que se hablan en México, que en total son 68 lenguas indígenas, son muchísimas. Dice aquí que para saber acerca de las lenguas es importante investigar en entrevistas, en artículos, en documentos, en ensayos, en reportajes. Hay que investigar en gran cantidad de fuentes de información, no solamente en Internet. Bueno, dice aquí que al investigar es importante determinar cuál va a ser el tema que voy a buscar y analizar si la información es verdadera o no es verdadera. Bien, vamos ahora sí a la actividad número 2. Dice así. Escribe el significado de estas siglas. Tenemos la sigla INEGI y la sigla INALI. Si recuerdas, aquí arriba está el significado de la sigla INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pero nos haría falta el INEGI. Pues bueno, el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ese es el significado de las siglas INEGI. La puedes buscar en internet. Bueno, vamos a la actividad número 3 que dice así. ¿Cuántas y cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en México? Entonces aquí vas a escribir que son 68 y tienes todos estos renglones para escribir todas las lenguas indígenas que existen. ¿Ok? Sí, sé que son muchas, tal vez no te quepan las 68, pero sí llena todos los renglones porque es importante darle el reconocimiento y el valor a cada una de ellas. Vamos a la actividad número 4, en la que tenemos que relacionar las columnas de los estados del país con qué lengua se habla en cada uno de ellos. Te voy a ayudar. Empezamos primero con la náhuatl. La lengua náhuatl se habla los voy a unir yo con una línea, pero tú los tienes que unir con el número. El náhuatl se habla en Puebla, Guerrero, Veracruz e Hidalgo. Vamos con el purépecha. El purépecha se habla en Michoacán, que sería el número 5. El maya se habla en Yucatán y Chiapas, que sería con el número 1. El totonaco se habla en Veracruz y Puebla, que sería con el número 3. Y por último, mixe, que se habla en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, que va con el número 4. ¿Sale? Muy bien. Vamos ahora a la actividad número 5 que dice así. Completa la ficha sobre la lengua náhuatl y sobre otra lengua indígena que se hable en tu familia, localidad o región. Entonces, tú vas a buscar en internet cómo llenar esta ficha.
Lengua, aquí ya nos dice náhuatl. Número de hablantes, entonces tú vas a buscar en internet. Número de hablantes del náhuatl. Entidades donde se habla, buscas. Entidades donde se habla el náhuatl y las vas a escribir aquí. Y por último, algunas palabras en náhuatl y su significado. Por ejemplo, no me sé ninguna, no te voy a mentir. Y acá viene otro cuadro exactamente igual, pero aquí no viene la lengua. Entonces, de las 68 lenguas que tú pusiste aquí, puedes elegir una. No sé, el chocholteco, el ixateco, el maya, el tarahumara, el zapoteco. Entonces aquí vas a escribir lengua, suponiendo que yo elegí zapoteco. Y voy a buscar número de habitantes que hablan zapoteco y aquí lo pongo. Entidades donde se habla zapoteco y aquí las voy a escribir y voy a investigar algunas palabras en zapoteco y su significado. Con 3 palabras que escribas está bien, ¿sale? Con 3 palabras aquí del náhuatl y aquí 3 palabras de la lengua indígena que tú hayas elegido. Muy bien, vamos a continuar ahora con CIME. Vamos a trabajar con triángulos, ¿sale? Con el tema de los triángulos. Está muy sencillo porque el día de hoy vamos a hacer un repaso de los nombres de sus triángulos y de su clasificación. Vamos a trabajar en nuestro libro en la página 203 y 204. Aquí la tenemos y el título es Juguemos con triángulos y áreas de segunda dificultad. Recuerda, en el rectángulo, al multiplicar su base por su altura, tenemos su área. Quiere decir que la fórmula del triángulo aquí la vamos a escribir. Base por altura entre 2. Esa es la fórmula. Base por altura entre 2. Y en un cuadrado solamente es multiplicar lado por lado. ¿Sale? Esa es la fórmula del triángulo y esta es la fórmula del cuadrado. Recuerda, el triángulo es base por altura entre 2. Siempre se divide entre 2. Y en un cuadrado solamente es multiplicar cuánto mide de lado por el lado del cuadrado. Porque pues todos sus lados son iguales, ¿verdad? Porque es un cuadrado. Bien, aquí dice, observa este cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado y nos explica que si ese cuadrado lo partimos por mitad con una línea diagonal, lo que pasa es que se van a formar 2 triángulos. En este caso se forma este triangulito y ese triangulito dice así. El triángulo tiene, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Un lado, si te fijas, un triángulo tiene 1, 2 y 3 lados. Entonces aquí vas a poner que tiene 3 lados. ¿Y cuántos ángulos tiene? Lo voy a poner con un corazoncito. 1, 2 y 3 ángulos. Un triángulo siempre va a tener 3 lados y 3 ángulos. Siempre, 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 siempre. Bien. Y aquí abajo nos explica que los triángulos se pueden clasificar según sus lados en estos 3. Un triángulo isósceles, cuando 2 lados son diferentes, 2 lados son iguales y uno diferente, en este caso los 2 de los lados son más largos, o estos 2 son iguales, el de abajo es diferente. Un triángulo escaleno, que es este que tenemos aquí, en el que sus 3 lados son diferentes. 3 lados miden diferente. Y el triángulo equilátero es cuando sus 3 lados miden exactamente lo mismo. ¿Sale? Va. Y la otra clasificación de triángulos es de acuerdo a sus ángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es cuando 2 de sus lados forman un ángulo recto. Así y así, uno horizontal y uno vertical. Y su ángulo forma 90 grados, que es un ángulo recto. Después tenemos el acutángulo, que el acutángulo, sus 3 ángulos tienen que ser agudos. Un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. O sea que los 3 ángulos de este triángulo acutángulo miden menos de 90 grados, son más pequeños. Y por último tenemos el obtusángulo, en el que hay un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, o sea, un ángulo mucho más abierto, mucho más grande. Y aquí nos explica que en el caso de los triángulos rectángulos, el triángulo rectángulo, estos 2 lados se les llaman catetos. Y este, que es la línea diagonal, se le llama hipotenusa. Cateto, cateto, y esta de aquí es la hipotenusa. ¿Sale? Vamos a continuar. Y dice así. Ejercítate. Escribe las características de cada uno.
Con tus propias palabras vas a escribir las características del triángulo isósceles. El isósceles es este de aquí, que te dije que tiene dos lados iguales y uno desigual. El triángulo rectángulo es este que tenemos aquí. El triángulo rectángulo es el que forman un ángulo recto. El triángulo escaleno es en el que sus tres lados son desiguales. El obtusángulo es cuando tiene un ángulo obtuso, su nombre lo dice, obtuso, obtusángulo. El equilátero es cuando sus tres lados miden lo mismo. Y el acutángulo es cuando sus tres ángulos son agudos, o sea, menos de 90 grados. Y aquí vas a describir sus características. Y ya por último nos explica cómo se mide la altura de un triángulo, ¿sale? Los triángulos tienen diferentes alturas, obviamente. Dice aquí, su altura es la línea perpendicular de un vértice a su lado opuesto o base. ¿A qué se refiere esto? Para medir la altura de un triángulo, por ejemplo, aquí tú sabes que es desde la línea más alta hasta el último. Pero ¿qué pasa aquí? La línea más alta va de aquí a aquí, pero esa línea está en diagonal. Tú no puedes medir una altura en diagonal, porque esa altura sería más grande de la que es. Entonces, te vas al pico más alto y te vas hasta el piso. Yo digo que es como si te cayeras al piso, no te vas a ir de ladito, sino del punto más alto hasta el piso. Aquí sería igual, no la puedo medir de aquí a aquí, no la puedo medir en diagonal, tiene que ser del piquito más alto al piso derechito, ¿ok? Y aquí pues sí es derechito, del puntito más alto, del punto más alto al piso, ¿sale? Y aquí te pide que escribas la altura de cada uno. ¿Cuántas líneas forman la altura? Aquí en este caso son 1, 2. Aquí tenemos de 2. Altura de este es 1, 2. Y la altura de ese también es 1, 2. Entonces, estos 4 triángulos, todos tienen de altura 2 unidades lineales, ¿sale? Y bien, hasta ahí es la actividad del día de hoy de cine. Vamos a continuar en nuestra clase de formación cívica y ética. Vamos a continuar con el tema de los tipos de gobierno. ¿Te acuerdas que la clase pasada te mostré un video? Te mandé un link de un video en el que tú lo tenías que ver y tenías que escribir cuáles eran las características de los diferentes tipos de gobierno. Vimos la democracia, la monarquía y la dictadura. Vimos esos tres. Vimos que la democracia es el sistema de gobierno que tenemos nosotros actualmente. La monarquía es la de los reyes, por ejemplo, en Inglaterra, que hay una reina. Y la dictadura es cuando una sola persona se impone en ese puesto y toma todas las decisiones sin tomar en cuenta a veces el beneficio de los demás, que es un dictador, ¿sale? Bien, vamos a trabajar en la página 264 y 265 de nuestro libro de exploración y se titula Situaciones que dañan la vida democrática. Dice aquí, observa a los personajes y escribe qué sistema político representan. Si te fijas, pues aquí tenemos a los reyes. Aquí está representando al sistema político de la monarquía. Entonces aquí le vas a poner monarquía. Y aquí tenemos a Barack Obama. Allá se vota, es a través de la democracia, no lleva acento, perdón, democracia, ¿sale? Dice aquí, ¿cuál de los dos sistemas políticos anteriores crees que es mejor? ¿Cuál será mejor, la monarquía o la democracia? Aquí escribes tú y describes por qué. Bien, aquí nos explica que las sociedades adoptan diferentes sistemas de gobierno, entre ellos la democracia, la monarquía y la dictadura. Dice que la mayoría de los países actualmente tienen gobiernos democráticos. Recuerda que un gobierno democrático es en el que nosotros como ciudadanos, a través del voto, decidimos quiénes van a ser nuestros representantes, nuestros presidentes. En estos países en el que se aplica la democracia, nosotros como ciudadanos tenemos demasiadas libertades y derechos, ¿ok? Pero hay otros países que no son democráticos. Por ejemplo, en la monarquía, ellos no votan por quién va a ser su rey. Eso acuérdate que es vitalicio. Por ejemplo, hay un rey, fue elegido ese rey y se muere y sigue su hijo, y se muere y sigue su hijo, y se muere el hijo, y así, sucesivamente. Tiene que ser de la misma familia. No se puede elegir libremente quién va a ser el rey o el monarca.
Es la diferencia, ¿sale? Entonces aquí dice, bueno, que las dictaduras, por otro lado, es una persona o un grupo que ignora las leyes y los derechos de las personas. Por ejemplo, en países africanos como en Zimbabue y en Guinea Ecuatorial se establecieron dictaduras. Por ejemplo, en Chile se formó una dictadura en 1973. El presidente fue electo de manera democrática y sí votaron por él y él ganó, pero fue derrocado mediante las armas. Quiere decir que hubo un grupo de personas que de manera violenta y con armas lo quitaron de su puesto. A esto se le conoce como golpe de Estado, suponiendo que ahorita tenemos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y un grupo grande de personas se arma de manera violenta, se me fue la palabra, tomando el Palacio Nacional, sacándolo de ahí, quitándolo de su puesto y se quedan ahí por la fuerza y ellos son los que por medio de la violencia toman las decisiones. Esto se le llama un golpe de Estado. Entonces, en Chile ocurrió un golpe de Estado a través del ejército de Chile que se llamaba Augusto Pinochet y pues él se nombró presidente de ese país y se mantuvo por el poder por más de 15 años. Y pues bueno, durante ese gobierno, 15 años de ese señor de Pinochet, pues ocurrieron grandes violaciones a los derechos humanos. Y bueno, dice aquí, vamos a la actividad número 2. En la escuela actuamos de manera democrática. ¿Cuándo? ¿Tú cuándo crees que actuamos aquí de manera democrática? Puede ser, por ejemplo, cuando decidimos por votos que vamos a jugar, cuando nos preguntan si queremos comer esto o esto, son ejemplos, ¿no? Entonces aquí voy a escribir 2 ejemplos en los que se aplique la democracia aquí en la escuela. Vamos a la actividad número 3 que dice, relaciona las columnas. Tenemos aquí monarquía, democracia y dictadura. Vamos a ver qué dicen cada una de ellas. El primero dice, sistema político en que todas las decisiones las toma una sola persona. Aquí es la dictadura. Siguiente. Sistema en el que las personas tienen la posibilidad de elegir a sus gobernantes, es la democracia. Y por último, es el régimen en el que el poder se hereda de padres a hijos y esta es la monarquía. Y así es como va a quedar la unión de las columnas. Actividad número 4. Investiga y anota las ventajas y desventajas de cada sistema político. Por ejemplo, tenemos la democracia. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que todos nosotros como ciudadanos tenemos derechos, podemos elegir a nuestros gobernantes. Desventajas, pues que a lo mejor al tener tantos partidos políticos, a veces no tomamos las mejores decisiones. Es una desventaja. Monarquía, una ventaja. Pues a lo mejor es que la mayoría de las monarquías que existen actualmente respetan los derechos humanos, no son monarquías como las de la Edad Media y todo eso, sino que son monarquías que respetan los derechos humanos. Una desventaja puede ser que el rey solo puede ser sustituido por alguien de la misma familia. Alguien ajeno a esa familia no puede tener ese puesto. La dictadura, aquí yo lo dejaría en blanco y le pondría una tacha muy grande porque la dictadura en realidad no tiene ninguna ventaja porque es una manera muy violenta de tomar el poder sin tomar en cuenta los derechos de las personas, así que ninguno. Desventaja, pues los derechos humanos no son respetados, no se puede opinar libremente, una sola persona toma las decisiones según a lo que le conviene y no lo que le conviene a los demás. Y por último dice, reflexiona y propone un sistema político que consideres tiene muchas ventajas para todos. ¿Qué sistema político crees tú que es el mejor y que tiene ventajas para todos? Y lo vas a describir aquí. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar con lengua materna, con entre palabras. Vamos a trabajar en la página 118 y 119, que son palabras con terminación ansia, encia, uncia y uncio, como anuncio, ¿ok? Dice aquí, el mensaje en el cuadro. La tía Berta, al descolgar un cuadro, descubrió un papel con algo escrito pegado en la parte posterior. Lee lo que decía. Entonces aquí vas a leer lo que decía ese papelito y vamos a ver la indicación. Dice así. Encuentra en el texto todos los adjetivos. Recuerda que un adjetivo es algo que describe a algo o a alguien. Por ejemplo,
extravagante, inteligente, exigente, importante, rápido, veloz. Esos son adjetivos. Luego, localiza la terminación que forma un sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos extravagante, se transforma a extravagancia. ¿Ok? Déjame acercar un poquito. Por ejemplo, aquí tenemos distante, lo vas a escribir aquí, distante, y se transforma a distancia. Después tenemos exuberante, que lo vas a escribir aquí, y del otro lado se transforma a exuberancia. Decadente, que se transforma a decadencia, pero como aquí es con E, aquí voy a escribir decadente y acá se transforma a decadencia. Después tenemos, a ver qué otro, distante, que se transforma a distancia. Entonces va en el primer apartado. Exigente se transforma en exigencia. Y así con cada uno. Cada uno de las últimas palabras de la oración, te fijas si termina en cia, va de este lado, y en encia va de este lado. ¿Sale? Te les voy a decir rápidamente cuáles son aquí. Extravagante, en este primer. Extravagante, distante, exuberante, constante, importante y vigilante. Estas van aquí y de este lado se transforman en extravagancia, distancia, exuberancia, constancia, importancia y vigilancia. Vamos a ver ahora las que tienen E. Son decadente de este lado, exigente, impaciente, opulenta, ascendente, sobreviviente y turbulenta. Y se transforman en decadencia, exigencia, impaciencia, opulencia, ascendencia, sobrevivencia y turbulencia. ¿Sale? Bien. Continuamos con esa actividad que dice, completa las palabras con ansia, encia, uncia y uncio y únelas con su significado usando líneas. Por ejemplo, aquí es fragancia, que es un olor agradable, y lo unes. Aquí es anuncio, que va con este, y renuncio, que este va con este. ¿Sale? Ya por último, tenemos se llaman pirámides, unas pirámides mágicas en la que tú tienes que formar palabras. Dice aquí, ¿has jugado a las pirámides de palabras? Cada vez se elimina una letra o se cambia otra. Mira un ejemplo para que formes estas pirámides. Entonces aquí tenemos anuncia, y aquí por ejemplo puedes escribir nuncio, nunca, nuca, y así cada vez tienes que agregar una palabra que quepa en este espacio. No tiene que tener mucha relación, solamente una palabra que quepa en este espacio. Acá, por ejemplo, docencia, puede ser docenas, docena, cena, y así, ¿sale? Y por último vamos a completar el diagrama que dice así. Aquí vamos a escribir la terminación que trabajamos el día de hoy, que es ansia, y dice, se escriben con C, la C va aquí abajo, se escriben con C las palabras terminadas en ansia, excepto ansia y ansía. Se escriben con C las palabras terminadas en, aquí vimos encia, encia, excepto hortensia. Y se escriben con C las palabras terminadas en uncia, uncia y uncio, que fue el siguiente ejemplo. Uncio, ¿sale? Y así quedaría nuestro esquema del día de hoy. Y ya por último, vamos a trabajar en educación socioemocional en el tema del cuidado de nuestro entorno. ¿Qué acciones podemos hacer nosotros para cuidar nuestro entorno? Dice aquí, lección número 28. Colorea cada acción según la frecuencia con la que realizas. Si es algo que haces muchas veces, vas a colorearlo de color verde. Si lo haces solo algunas veces, de color amarillo, y si lo haces poquitas veces, de color rojo. Por ejemplo,
Evito tirar basura en las calles, yo lo hago mucho y lo coloreo de verde. Ahorro agua al bañarme, a veces, porque a veces me agarro cantando, entonces esta va de color amarillo. Reciclo envases de vidrio o plástico, casi no, entonces este lo coloreo de rojo. Y así con cada uno de ellos de acuerdo a las actividades que tú realizas. Dice aquí, actividad número 2. Escribe cómo podrías tener más acciones para el semáforo verde. ¿Qué acciones podrías cambiar? Por ejemplo, si reciclo envases de vidrio, lo puse pocas veces, puedo poner aquí que tratar de practicarlo más para que no se me olvide y para que sea una acción que practique muchas veces. Luego dice, registra en la tabla 3 acciones que podrían mejorar tu entorno. Observa los ejemplos. Aquí tenemos, la primera son acciones que puedes hacer en tu familia y la segunda en tu comunidad. Por ejemplo, usar menos el automóvil. ¿Cuál es el beneficio? Que contaminaríamos menos. ¿Cómo me sentiría? Pues me sentiría satisfecha, contenta y orgullosa de saber que estoy apoyando. ¿Qué otra acción pudiera hacer en mi familia? Tomar duchas más cortas. Beneficio, desperdiciarían menos agua. ¿Cómo me sentiría? Pues también orgullosa y contenta de saber que estoy ayudando. ¿Qué otra acción? Separar la basura en orgánicos e inorgánicos. ¿Cuál es el beneficio? Que pues puedo generar menos basura. ¿Ok? Bien, en tu comunidad tenemos aquí, cuidar las plantas de los parques y áreas verdes. ¿Qué otra cosa puedes hacer en tu comunidad? A lo mejor no tirar basura en las calles, evitar comprar cosas en el súper que sean empacadas, son algunos de los ejemplos que podemos hacer. Escribes el beneficio y cómo te sentirías tú al hacer esa actividad. Y con esto terminamos las actividades de hoy. Que tengas un buen día.